Bueno, este año arreglé mis presentaciones, le puse dibujito también. Nada que ver con las presentaciones anteriores. Bien, bueno, como les decía, nosotros vamos a estar viendo lenguajes de programación web. ¿Sí? Algunos de los temas que vamos a estar revisando, en realidad son estos tres temas que vamos a estar revisando en la materia. Parece poquito, pero en realidad no. Es muchísimo lo que tenemos para ver, para investigar, para estudiar. Así que, nada, la mayoría de lo que vamos a estar haciendo en la materia va a ser más práctica, ¿sí? Porque, bueno, como vamos a estar viendo, lo que es el desarrollo de aplicaciones web es un mundo muy complejo, requiere de mucha paciencia para aprender prácticamente a utilizar lo que son los lenguajes de programación, ¿sí? Y el objetivo final, digamos, siempre es lograr, en esta materia, es lograr desarrollar una aplicación web, ¿sí? Así que nada, vamos a estar viendo, vamos a ir viendo todos los pasos que tenemos que seguir, ¿sí? Hasta lograr, ¿no es cierto?, el resultado final. Bueno, como primer tema, como primera unidad, ¿sí? Vamos a estar viendo lo que es el tema de lo que son las arquitecturas, ¿sí? Que es uno de los temas muy importantes para lo que viene a ser el desarrollo, más que nada la parte de lo que es desarrollo web. ¿Sí? Vamos a estar viendo qué tipos de arquitecturas existen y cómo podemos aplicar esas arquitecturas en nuestros proyectos, ¿sí? Es muy recomendable, obviamente, utilizar una arquitectura en nuestro proyecto. Después, por otro lado, vamos a estar viendo lo que son lenguajes del lado del cliente, ¿sí? Vamos a ver que en las aplicaciones web prácticamente encontramos dos grandes mundos, ¿sí? Por un lado vamos a tener aplicaciones que están orientadas al cliente, entonces por lo tanto vamos a ver aquellos lenguajes que nos permiten desarrollar ese tipo de aplicaciones. Y por otro lado también vamos a ver lo que son los lenguajes del lado del servidor, ¿sí? Que básicamente, bueno, nosotros ya el año pasado estuvimos trabajando con uno que es C Sharp, que podemos utilizarlo muy bien para desplegarlo como servidor, o sea, crear una web, una API prácticamente, que brinde servicios, así que ese lenguaje nos puede servir, podemos hacer la continuidad, digamos, ya que tenemos una base de cómo funciona el lenguaje. Nada más simplemente es ver cómo armar una API para que un cliente pueda consumir los servicios, ¿sí? Otro lenguaje también que creo que es el que está en el material académico, que es el de PHP. Podríamos llegar a ver también PHP. A mí personalmente me gustaría dar la continuidad con C Sharp, ya que ustedes tienen una base del lenguaje, saben cómo funciona el lenguaje, o sea, me refiero a que saben declarar una variable, saben crear una clase, saben crear un método, entonces prácticamente nos va a resultar mucho más fácil y me interesa más porque así podemos, a ver si este año logro cerrar la idea completa, ¿sí? De crear una aplicación cliente y montar una API que sirva o que brinde servicios para ese cliente, ¿sí? Ya que generalmente en los años anteriores siempre me quedo corto acá en la parte del lenguaje del cliente porque son un montón, ¿sí? Son prácticamente, nosotros vemos HTML, CSS, JavaScript, jQuery y son muchos para ver y estudiar en profundidad. Cada uno de ellos resulta muy difícil ya que simplemente tenemos 2 meses prácticamente. Entonces, este año decidí prácticamente en la parte del servidor montar una API, ¿sí? Utilizando C Sharp, así que vamos a estar viendo por ese lado, ¿sí? Lo menciono porque es algo que no lo van a encontrar en el material académico, solamente lo van a encontrar en las presentaciones, ¿sí? Así que, bueno, nada, eso. Como les decía, son 3 temas, pero son 3 temas muy amplios, ¿sí? Así que, bueno, vamos a arrancar. Vamos a comenzar con el tema de las arquitecturas. Y bueno, prácticamente cuando nosotros hablamos de aplicaciones web, estamos hablando de una aplicación que se va a ejecutar en un navegador web, en un browser,
que va a actuar como cliente, ¿sí? Y esa aplicación se va a conectar a una aplicación web, a un servidor web, para utilizar los servicios que brinda, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una aplicación y tener toda la lógica de negocio y todo lo que es el almacenamiento lo podemos montar en el servidor web y hacer que el cliente simplemente consuma esos datos que vienen del servidor, ¿sí? O sea, prácticamente tenemos un cliente que va a terminar haciendo peticiones a un servidor y el servidor le va a dar una respuesta, ¿sí? Y todo esto se realiza a través de internet, ¿sí? En realidad a través de una red, ¿sí? Porque puede ser simplemente una intranet o una red doméstica chiquita, digamos. Podemos tener dos equipos y tener un servidor y hacer que esos dos equipos se conecten al servidor y ya tenemos una red, ¿sí? Y bueno, y todo esto se realiza utilizando el protocolo de HTTP. ¿Sí? Obviamente existe un protocolo de comunicación entre lo que viene a ser el cliente y nuestro servidor, ¿sí? Así que bueno, vamos a estar viendo de qué se trata todo este mundo, ¿sí? Por un lado, ya así de simple vista se puede ver dos grandes grupos. Tenemos la parte del cliente y tenemos la parte del servidor. Entonces, por lo tanto, vamos a estar hablando de proyectos completamente distintos. O sea, vamos a tener un proyecto del lado del servidor y vamos a tener un proyecto del lado del cliente. ¿Sí? O sea, imagínense, acá ya podemos tranquilamente ver la complejidad que tiene una aplicación web, ¿sí? Porque ya estoy hablando, de entrada nomás estoy hablando de generar dos proyectos. Tener un proyecto que corra en el servidor y tener otro proyecto en el lado del cliente, ¿sí? Y esos se comunican entre sí. Así que bueno, esto sería la complejidad a la cual nosotros nos vamos a estar enfrentando. Vamos a ver cómo encaramos estos dos proyectos y después cómo establecemos la comunicación entre ambos, ¿sí? Así que bueno, antes de ofrecerle al cliente una aplicación web, uno tiene que tomar conciencia de lo que se está enfrentando, ¿no? O sea, eso es muy importante y no solamente decir, no, eso lo resolvemos con una aplicación web y ya. Pasa, pasa. A menos yo sí he visto, digamos, ese tipo de cosas. Bueno, y esto es un poquito de lo que le estaba hablando recién, que tenemos dos tipos de aplicaciones, porque estamos hablando de dos tipos de proyectos. Entonces, aquellos que son aquellas aplicaciones, aquellos proyectos donde se realizan del lado del cliente son aquellos proyectos orientados a la presentación. ¿Por qué a la presentación? Porque prácticamente en esos proyectos todo lo que se desarrolla va a ser la interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Va a ser lo que el usuario va a ver. Entonces son aplicaciones que están orientadas a la presentación, ¿sí? Básicamente lo que va a ver tu cliente, ¿sí? Si hacemos una relación con lo que vimos en la práctica 2 con C#, todo lo que vienen a ser los formularios, pero únicamente la parte del formulario, bueno, acá serían nuestras aplicaciones orientadas a la presentación, solo lo que es interfaz gráfica de usuario y nada más, ¿sí? Y por otro lado, bueno, y obviamente que para poder generar este tipo de aplicaciones tenemos que utilizar los lenguajes de programación que obviamente permitan ese tipo de desarrollos, como son, por ejemplo, HTML, CSS, JavaScript o algún tipo de librería o frameworks de JavaScript, como por ejemplo Angular, React o Vue. Entre los más populares, bueno, está lo que es Angular y lo que es React, ¿sí? Y bueno, y por otro lado, las aplicaciones orientadas al servicio, que básicamente son los que implementan, como bien especifica, el punto final del servidor. En realidad es donde se programan todos los servicios, toda la lógica de la aplicación, porque prácticamente son proyectos, son aplicaciones que soportan, por ejemplo, conexiones a bases de datos, ¿sí? O almacenamientos en sistemas de archivos. ¿Se acuerdan que en base de datos habíamos hablado también de que no solamente existen las bases de datos como medio de almacenamiento, sino que también existen lo que son los archivos, ¿sí? Entonces, este tipo de aplicaciones son aplicaciones orientadas al servicio, ya que simplemente acá se programa todo lo que es lógica de negocio,
¿sí? Lógica de negocio, todo lo que va a procesar la data, ¿sí? Y nuestras aplicaciones orientadas a la presentación van a consumir esos servicios, ¿sí? Así que, bueno, cuando estamos hablando, en realidad no son casi términos que se utilizan, generalmente se utilizan conceptos que seguramente habrán escuchado como frontend y backend. Bueno, el frontend viene a ser todo el desarrollo de aplicaciones orientadas a la presentación y el backend aquellas aplicaciones orientadas al servicio. Claro, yo arranqué y no pregunté, ahora le pregunto si alguno de ustedes ha tomado un tipo de contacto con este tipo de aplicaciones. No pregunté, pero me gustaría saber si alguien ha investigado o ha desarrollado algún tipo de aplicación web. En los videos de Dalton, sí. Sí, lo que dice Rocío, uno se va a ejecutar en el lado del cliente y otro es para el lado del servidor. ¿Sí? Así que, bueno. Entonces, por eso generalmente cuando uno arranca en el mundo de las aplicaciones web, por ahí a veces uno le pregunta, ¿viste? Bueno, y en las aplicaciones web, o sea, ¿qué tipo de aplicaciones desarrollás? Si desarrollás en el lado del frontend o desarrollás en el lado del backend. ¿Sí? Entonces ya sabes que son aquellas personas que se dedican a desarrollos de frontend, son aquellos que desarrollan aplicaciones orientadas a la presentación, y aquellas que hacen backend son las que hacen orientadas al servicio. También una persona puede estar en los dos lugares, ¿sí? Generalmente a la persona que hace frontend y backend se le llama desarrollador full stack, ya que hace un poco de presentación y también hace un poco de backend, ¿sí? Yo actualmente trabajo así en un proyecto, pero yo estoy en la parte del frontend, estoy haciendo la parte del desarrollo de todo lo que es la interfaz gráfica del usuario. Y bueno, y también me encuentro en otro proyecto donde estoy en los dos lugares, o sea, estoy haciendo un poco de frontend y un poco de backend. Así que no sé qué considerar, me dijo. Es muy difícil abarcar muy profesionalmente las dos tecnologías, porque la verdad que los dos son un mundo donde cada día se presentan nuevas cosas. Lo recomendable sería profundizar bien en un lado, donde uno más se sienta más cómodo prácticamente, ¿no? Así que bueno. Bien, vamos a empezar con el tema de la arquitectura, ¿sí? Cuando uno empieza un desarrollo de software, o cuando uno dice, bueno, voy a encarar todo el desarrollo, ¿sí? Cuando hablamos en el caso de las aplicaciones web, ¿sí? Siempre se va a comenzar por la parte del backend, por las aplicaciones que van a brindar los servicios. ¿Por qué? Porque si tenemos un cliente y decimos que el cliente va a consumir los servicios, ¿sí? Entonces, primero tengo que tener los servicios que va a consumir el cliente. Ojo, podemos desarrollar el frontend, pero podemos hacer solamente lo que es maquetación y lo que es un comportamiento interno sin establecer un tipo de conexión, ¿sí? O sea, pueden arrancar los dos proyectos juntos. Nada más que, bueno, el frontend va a tener que estar esperando los servicios desarrollados por la parte del backend, digamos, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza un desarrollo, ahí es donde uno dice, bueno, acá yo tengo que empezar a estructurar el proyecto, porque primero lo que uno dice, voy a desarrollar una aplicación de calidad. Y bueno, pero ¿y qué es una aplicación de calidad? ¿Qué hace que tu proyecto, vos digas, es un proyecto de calidad? ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, voy a utilizar algún tipo de patrón, como por ejemplo habrán escuchado hablar del MVC o algún tipo de arquitectura en particular, para aplicarla al proyecto y hacer que por lo menos el proyecto tenga un poco de calidad, ¿sí? Por lo menos decir, bueno, el proyecto está desarrollado con una arquitectura, ¿sí? Y es muy importante, digamos, porque cuando el proyecto empieza a crecer y no estableciste ningún tipo de arquitectura o ningún tipo de patrón, tu proyecto se puede descompaginar y se puede volver incontrolable, ¿sí?
Em, entonces, uno siempre tiene que plantear y decir, bueno, para este tipo de proyecto, ¿sí? Obviamente la elección de la arquitectura que se va a utilizar, eso te lo va a decir la experiencia. En base a diferentes proyectos que estuviste desarrollando, vas a decir, bueno, qué tipo de arquitectura va a venir bien para este tipo de desarrollo, ¿sí? A veces es muy difícil hacer una elección de la arquitectura, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, en un proyecto que hicimos en la empresa, nos dimos cuenta de que sí nos equivocamos en la elección de la arquitectura, pero bueno, el proyecto estaba muy avanzado y sigue creciendo todavía, y bueno, y no queda otra que simplemente mantenerlo y mantenerlo, porque migrarlo o llevarlo a otro tipo de arquitectura se vuelve muy difícil y bueno, queda mantenerlo. Pero son cosas que pasan y bueno, no teníamos tanta experiencia y bueno, y nos decidimos lanzar por una arquitectura y no fue muy buena porque tampoco pensamos que el proyecto iba a crecer de la manera en la que sigue creciendo todavía el proyecto, así que, pero bueno, entonces, cuando hablamos de arquitectura, ¿de qué es lo que estamos hablando? Bueno, según la definición de la IEEE, que la IEEE seguramente habrán escuchado, el Instituto de Ingenierías Eléctricos y Electrónica, donde prácticamente es una asociación de profesionales donde se definen y se establecen diferentes normativas. Bueno, el concepto que ellos le dan a la arquitectura es la organización fundamental de un sistema basada en sus componentes, la relación que existen entre ellos, el ambiente y los principios que van a orientar el diseño y la evolución de su proyecto, ¿sí? O sea, prácticamente cuando hablamos de arquitectura acá, en el concepto de arquitectura, nosotros no hablamos de código, simplemente estamos hablando de componentes, ¿sí? De artefactos, de paquetes y cómo esos se van a relacionar entre ellos y el ambiente, y obviamente que toda esta organización va a orientar el diseño y la evolución del proyecto, ¿sí? Así que bueno, en lo que es arquitectura nosotros estamos hablando, como le digo, de componentes, estamos hablando de artefactos, estamos hablando de paquetes, ¿sí? Después vamos a ver también eso en la práctica, la aplicabilidad de una arquitectura. Bien, una arquitectura que se ve es la arquitectura centralizada, ¿sí? La arquitectura centralizada es un modelo básico de cliente-servidor, ¿sí? En donde prácticamente, bueno, tenemos a un cliente que requiere de servicios, que prácticamente lo implementa un servidor, ¿sí? Y acá vemos una pequeña representación. Tenemos un cliente realiza una petición a un servidor y el servidor lo procesa y le da la respuesta al cliente, ¿sí? Entonces prácticamente esto sería una arquitectura cliente-servidor, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de las aplicaciones que estuvimos haciendo en la práctica profesionalizante 2, donde simplemente teníamos una aplicación que se ejecutaba en una sola máquina, donde acá teníamos tanto la aplicación, ¿sí?, que desarrollábamos, teníamos la app y teníamos también la base de datos. Pero todo esto se estaba ejecutando en una sola máquina, ¿sí? Y esta aplicación le hacía consultas a la base de datos y la base de datos le devolvía datos a la aplicación. Pero esto todo se estaba ejecutando en una sola máquina. Ahora, yo podría pensar en trasladar, por ejemplo, la base de datos a otro equipo, ¿sí?, y montar este tipo de arquitectura centralizada, ¿sí? Obviamente, ¿qué ventajas voy a tener esto? Voy a tener la base de datos en un único lugar y puedo desplegar la aplicación en otras máquinas, en otros clientes, ¿sí?, en otros equipos. Puedo tener otro equipo acá, la aplicación desplegada, y que esta aplicación también consuma los datos de este servidor. Prácticamente acá trasladaríamos nuestra base de datos a este otro equipo, ¿sí? Y sacaríamos de acá, de la máquina de acá, y lo llevaríamos acá. Entonces podemos tener varios clientes, ¿sí? Podemos tener varios clientes que se conecten a esta base de datos de acá, ¿sí? Entonces ahí estaríamos representando una arquitectura centralizada de cliente-servidor, ¿sí?
Si quieren hacer alguna pregunta o algo, simplemente levanten la mano y repasamos el concepto. Bien, bueno, como ventajas de una arquitectura centralizada, vamos a centralizar el control de la aplicación, vamos a brindar mayor escalabilidad, ¿sí? Porque prácticamente vamos a poder desplegar la aplicación en otras máquinas y obviamente que va a ser más fácil el mantenimiento, ¿sí? Porque cambios que yo realice en la base de datos, esos cambios ya se van a ver reflejados en todos los clientes que estén consumiendo los datos de ese servidor, ¿sí? Ahora bien, hay un tema acá, porque en este pequeño dibujito que hice, ¿sí? Yo les mencioné recién que yo puedo agarrar y trasladar lo que es la base de datos, ¿sí? Acá tendría el cliente, la aplicación, y esto haría una conexión a esta base de datos y esto le devuelve datos. Ahora, el tema es que acá es donde uno empieza a pensar y decir, bueno, pero si yo puedo trasladar la base de datos, ¿sí? Y acá yo tengo una aplicación que está corriendo y esta aplicación tiene todo lo que es una interfaz gráfica de usuario y también internamente tiene todo lo que es la lógica de negocio, todo el procesamiento, ¿sí? O sea, cuando yo hablo de lógica de negocio estoy hablando de todo lo que son esos métodos que procesan los datos y o bien hacen almacenamientos a base de datos y le devuelven los datos a la parte, a la pantallita, a la interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Entonces, si uno entra a pensar y dice, bueno, pero acá yo tengo entonces tres partes, porque tengo la interfaz gráfica de usuario, tengo el nivel de procesamiento de los datos y tengo el nivel de datos. Entonces estoy teniendo lo que llamaría tres niveles lógicos, ¿sí? Es decir, ¿qué voy con esto? Es que, ¿qué pasaría si yo digo, bueno, si yo separé la base de datos, yo podría llegar a pensar en separar la interfaz gráfica de usuario de la lógica de negocio y en lugar de hacer esta relación así, digo, bueno, mi interfaz se va a comunicar con la lógica de negocio y la lógica de negocio se va a comunicar con la base de datos. Y si yo pienso en esta separación, yo también podría llegar a pensar y decir que esta lógica de negocio la podría llegar a trasladar a otra máquina. ¿Por qué no? ¿Sí? Y ya se empieza a complejizar un poco, ¿no? O sea, hay un tema acá. Entonces, vamos por parte y vemos que por un lado detectamos lo que son tres niveles, o sea, por un lado tenemos todo lo que es interfaz gráfica de usuario, por otro lado todo lo que es nivel de procesamiento y por otro lado todo lo que es el almacenamiento de los datos. Ahora, yo podría pensar en una distribución de responsabilidades y decir, bueno, tengo dos equipos físicamente, una máquina cliente, ¿sí? Un computador, y tengo otro que va a ejecutar un servidor. Y anteriormente he detectado tres niveles lógicos. Entonces, el tema acá es preguntarse quién o qué hace qué cosa, ¿sí? O sea, es decir, empezar a distribuir la responsabilidad y decir, bueno, yo, como les mencionaba, puedo decir que la máquina servidora simplemente actúe como un medio de almacenamiento, utilizando una base de datos, utilizando un sistema de archivo, o bien podría también pensarlo en el hecho de que la máquina servidora, además de actuar como medio de almacenamiento, también esté corriendo un proyecto que procese la lógica de negocio. Y mi máquina cliente solamente ve la interfaz gráfica del usuario. O puedo decir, la máquina de cliente tiene la interfaz del usuario, procesa la lógica de negocio y se conecta al servidor. ¿Sí? Entonces acá yo estoy hablando de una arquitectura de dos capas físicamente. Estoy hablando de dos equipos, dos máquinas reales, un computador. ¿Sí? Entonces,
pensar en este tipo de distribución. Y, como les decía, también, ¿por qué no pensar en 3 capas físicamente? ¿Por qué no pensar en tener un equipo que procese la interfaz gráfica del usuario, otro que procese la lógica de negocio y otro que procese los datos? Entonces acá tengo 3 capas físicamente hablando y cada una de las capas procesa cada uno de los niveles que acabamos de ver. ¿Sí? Entonces tendría mi cliente en la capa de interfaz de usuario que realiza peticiones a un servidor y este servidor a su vez también actúa como cliente hacia la capa de datos donde está corriendo la base de datos. ¿Sí? A veces el cliente le puede simplemente pedir una operación muy sencilla al servidor que no requiera establecer una conexión a la base de datos, entonces simplemente acá ya le devolvería la respuesta. O bien puede ser, por ejemplo, decir quiero traer todos los productos, entonces le pido todos los productos y esto hace una consulta a la base de datos, le devuelve todos los productos y esto le termina devolviendo al cliente. Entonces acá tenemos una arquitectura de 3 capas físicamente hablando. ¿Sí? Obviamente que todo esto está conectado entre sí, o sea, este conoce a este y este conoce a este. ¿Sí? Obviamente que se tienen que conocer dónde están las cosas, ¿no? Sino cómo va a funcionar. ¿Sí, Oscar? Profe, le hago una preguntita. Como hay tres conexiones distintas, los tres manejan el mismo lenguaje, porque por ejemplo la base de datos maneja el lenguaje SQL, pero las de las aplicaciones no, ¿que no? Claro, cada uno maneja su lenguaje. Y en ese caso tendría que haber algo que traduzca el lenguaje de uno hacia el otro y viceversa. No, porque ahí vos lo que vas a ver que no tiene nada que ver el lenguaje, porque acá lo que está viajando son datos. Acá lo que viaja son datos nomás. Está bien, pero lo que voy yo es cómo la base de datos entiende lo que le pide, por ejemplo, el servidor de la aplicación. Claro, O sea, eso voy yo. Porque si el servidor de aplicación maneja un lenguaje que no es SQL, ¿cómo hacen para comunicarse y entenderse? claro, está bien ahí lo que planteás porque eh, la verdad es que, bueno, sí lo vimos, lo llegamos a ver en la práctica 2 habíamos visto que teníamos diferentes formas de conectarnos a una base de datos, ¿sí? Entonces vos podés, de tu capa de aplicación, vos podés lanzar una consulta SQL completamente nativa, ¿sí? Pero tu base de datos va a estar en otro equipo, ¿sí? Entonces ahí vos vas a tener que, por un lado, decirle a qué dirección IP y a qué puerto vas a ejecutar esa consulta SQL, ¿sí? O bien, por ejemplo, puedes delegarlo a un ORM que se encargue de armar la consulta adecuada para hacer esa consulta, ¿sí? Y en el lado del cliente vos vas a tener una aplicación, hablando ya en tecnología, acá en la parte de usuario, de la primera capa de presentación, vos vas a estar trabajando con HTML, un CSS, un JavaScript. Y acá en el servidor vos podés trabajar con C#, con PHP, con Java, ¿sí? Que esto van a definir lo que son interfaces o también conocidas como las APIs REST, ¿sí? Que ofrecen prácticamente puntos finales o también conocido como endpoints, que los clientes hacen consultas a esos endpoints, entonces ellos reciben esa consulta, esa petición, procesa todo lo que tiene que procesar y se lo devuelve el cliente en la consulta que hizo, ¿sí? Entonces, por eso digo que entre los tres van a estar viajando lo que son datos, ¿sí? Y cada uno después procesa esa información que recibe, ¿sí? Para hacerlo más explicativo y no perderte mucho, sería algo así. En tu aplicación servidora, vos vas a tener un punto final que es una URL, por ejemplo, API productos /all.
¿sí? Vas a tener así un endpoint final, una URL, ¿sí? Entonces, tu interfaz de usuario, tu JavaScript, va a ser una petición a esta URL, y esta URL obviamente va a tener su implementación de que cuando alguien haga una consulta acá, va a procesar va a recuperar todos los productos que están en tu base de datos y después le va a devolver esto al cliente. ¿Sí? Bien, profe. Sí, sí, sí. Y ya he entendido. Ok, igual esto lo vamos a llevar a la práctica, ¿sí? Claro, como lo dice Rocío, que la aplicación hacía las consultas a la base de datos. En algún caso real se usa, en caso de dos capas físicas, se usa el proceso de datos y la interfaz de usuario en el mismo equipo. Eso no deja muy vulnerable la información. No, es que generalmente vas a tener el procesamiento de datos, lo vas a tener en otro equipo. Prácticamente ya no estoy viendo que esté todo corriendo en el mismo equipo ahí ya. Creo que, al menos yo, no sé si soy muy joven o no, pero ya no estoy viendo eso. Así que bueno. Ricardo, vi que levantaste la mano. Sí, ¿qué tal, profesor? Buenas noches. Sí, estaba viendo el tema de arquitectura. Obviamente, como usted explicó al comienzo, eh, mm, digamos que podemos tener varias capas o solamente tres capas con respecto a lo que estaba explicando, profesor. Muy complejo, la verdad, que el tema de la arquitectura. Sí, podés tener varias capas. Ahora vamos a estar viendo de qué se trata el tema ese de las capas. De acá yo estoy hablando de tres capas físicamente, hablando físicamente de equipos, pero después internamente vos podés tener varias otras capas. ¿Sí? Ahora vamos a ver justamente acá, en esta presentación, de qué se trata el tema de las capas. ¿Sí? Muy bien, profesor. Porque acá, por ejemplo, este es un tipo de arquitecturas de múltiples páginas, en donde tenemos al cliente y todo esto que está acá es el servidor, y acá tenés tu base de datos. O sea, prácticamente acá tenés las tres capas. Pero internamente, fíjate que en la parte del servidor vos tenés tres capas. Tenés una capa de presentación, una capa de negocio y una capa de datos. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Este es nuestro cliente, este es nuestro servidor, y acá tenemos nuestra base de datos, no hace falta especificar. Ahora, fíjense este tema de la arquitectura acá. ¿Este por qué hace ruido? Ahí está. Fíjense este tema de la arquitectura. Anteriormente se desarrollaban aplicaciones. La verdad no creo que se siga desarrollando con este tipo de arquitecturas, a menos que sea más a modo académico para explicar cómo funciona el framework, pero en caso real no sé si llega a ver. De que hay porque obviamente que se desarrollaron, pero fíjense, acá tenemos un cliente que está haciendo peticiones a un servidor. Este servidor internamente está subdividido en tres capas. El servidor está generando la capa de presentación, también está procesando la capa de negocio, toda la lógica de negocio, y a su vez tiene todo lo que es la capa de datos para el acceso a los datos y hacer la parte de persistencia. Entonces, fíjense, acá tenemos a un servidor que está procesando un montón de cosas. Capa de presentación, o sea, este servidor te está generando el HTML, te está generando con el CSS y con el JavaScript que le vas a retornar a tu cliente. Prácticamente acá tu cliente no está haciendo nada, simplemente consume
lo que viene a ser tu aplicación web en el lado del servidor. Nada más. Es lo único que hace el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente ni siquiera se encarga de armar y de procesar lo que viene a ser la capa de presentación. Él no sabe ni cómo armar el HTML, ni cómo armar el CSS, ni el JavaScript. Tu cliente no conoce eso. Simplemente recibe ya el HTML que tiene que mostrar en el navegador y nada más, ¿sí? Esto seguramente que lo habrán visto cuando en proyectos web desarrollan el famoso index.php, ¿sí? Y crean un montón de archivos, productos, por ejemplo, productos.php, y uno entra a mirar en estos archivos y tenés un montón de código HTML y mezcla el HTML con el PHP, ¿sí? ¿Con qué finalidad? Con esta justamente. ¿De qué? De generar la capa de presentación que le vas a devolver a tu cliente para que él pueda visualizarlo en un navegador, porque el navegador va a leer un HTML, no va a leer un PHP, ¿sí? Entonces, este tipo de arquitecturas vuelve muy pesado al servidor, ¿sí? Porque imagínate que vos acá tenés un cliente, pero si tenés muchos clientes, ¿sí? Si tenés 10.000 clientes que están utilizando tu aplicación, para los 10.000 clientes, el servidor tiene que empezar a procesar la capa de presentación. O sea, tiene que generar todos estos archivos para enviarle al cliente. Y si el cliente tiene que hacer un mínimo cambio, que a veces ni siquiera requiere, ¿sí?, de llamarle al cliente, por ejemplo, quiero pasarme del listado de productos, me quiero pasar al formulario para crear un producto, por ejemplo, ¿sí? Si el formulario no hace o no llena ningún combo ni nada, entonces yo lo que podría pensar es decir, bueno, pero yo solamente quiero cargar este formulario acá, no tengo por qué estar pidiéndole al servidor que me devuelva ese formulario para poder mostrarlo, sino que yo podría pensar que eso ya lo puede procesar solamente el cliente si es que no necesita del servidor, ¿sí? Pero en este caso, en este tipo de arquitectura, sí. Si nosotros hacemos que nuestro servidor procese la capa de presentación, vamos a tener un tráfico grandísimo, porque la parte de la capa de negocio con el acceso a los datos, esto se procesa bastante rápido, a menos que la operación sea muy costosa, digamos, ¿no? Pero tiene que elaborar todo esto, tiene que recibir la petición, armar la capa de presentación para mostrarle al cliente. Esto, a su vez, si tiene lógica, tiene que pedirle la capa de negocio, los datos. Esto va a tener un acceso a los datos y esto le va a pedir a la base de datos, y así, porque esta arquitectura se mueve de capa en capa, ¿sí? Yo no me puedo saltear, esto se mueve en esta dirección, ¿sí? O sea, yo acá no puedo pasar la capa de datos ni la capa de negocio e ir directo a la base de datos, tienen que ir por las capas, ¿sí? Este es un tipo de arquitectura de múltiples páginas, ¿sí?, que, como les decía, no es algo ya muy recomendable hacer que nuestro servidor procese la parte de la capa de presentación. Entonces, y otra de las cosas también que uno podría llegar a pensar acá es decir, bueno, pero ¿y qué hago con este tipo de arquitectura? ¿Qué hago con los teléfonos? ¿Sí? ¿Qué hago con los smartphones? ¿Sí? Mi capa de presentación. Mi cliente me dice, yo quiero visualizar la información en mi teléfono celular. ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo acá? ¿Sí? Si esto me está generando un HTML, entonces le tengo que decir al cliente, bueno, desde tu teléfono accede a un navegador web y accede a la aplicación, ¿sí? Y si no, o sea, la idea es que la parte de las aplicaciones móviles funcionan diferente. Porque yo en una aplicación móvil tengo ¿qué cosa? Tengo un Android o tengo los dispositivos de Apple. ¿Y cómo hago en este tipo de arquitectura? Si esto me está generando HTML nomás. Entonces, prácticamente es una arquitectura que no es recomendable aplicar, o sea, prácticamente no es recomendable hacer que tu servidor procese la parte de presentación, todo lo que viene a ser la interfaz gráfica del usuario, ¿sí? Porque ya queda muy limitado a un solo dispositivo, a un browser nomás, ¿sí? Entonces,
podríamos pensarlo de otra manera. Podríamos pensar en decir, bueno, voy a hacer que el cliente sea quien procese la capa de presentación y en el servidor solamente dejo capa de negocio y capa de acceso a los datos y bueno, voy a tener mi base de datos. ¿Sí? Entonces acá sí ya es distinto porque yo le estoy diciendo al cliente que él va a ser el que va a procesar toda la parte de la interfaz gráfica del usuario. ¿Sí? Lo mismo el teléfono. El teléfono, cuando desarrollo una aplicación móvil, voy a desarrollar una aplicación en Android y esa aplicación se va a terminar conectando a un servidor web. ¿Sí? Porque yo acá no puedo almacenar datos en una base de datos, no puedo tener una base de datos en mi teléfono. ¿Sí? A menos que pueda generar solamente archivos. Si no, imagínense si la base de datos empieza a crecer y vos tenés eso en tu teléfono, no hay memoria que alcance. Entonces, tu teléfono y la aplicación se van a terminar conectando a un servidor donde acá vas a tener la capa de negocio y vas a tener el acceso a los datos en tu servidor y vas a tener tu base de datos. Y acá seguís manteniendo una arquitectura de 3 capas físicas. Tu cliente, tu servidor y tu base de datos. Y esto internamente está dividido en 2 capas, capa de negocio y la capa de datos. ¿Sí? Entonces, esto sí ya acá me está permitiendo poder agregar incluso hasta otro cliente. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, los dispositivos estos de Alexa, por ejemplo, que también se conectan a un servidor para consumir los datos. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo se traduce este tema de la capa de negocio y la capa de los datos? Se traduce de esta manera. Yo voy a tener un proyecto, ¿sí? Esto es un proyecto. Imagínense un proyecto en Laravel o un proyecto de Spring Boot, donde voy a tener, por un lado, voy a tener una interfaz, una API REST, ¿sí? Que va a tener los endpoints finales, los puntos finales que van a poder ser consultados por un cliente. Por ejemplo, el que habíamos visto era el de la API /producto /all. Esto es un endpoint, ¿sí? Que está definido acá en la parte de lo que vienen a ser los REST. ¿Sí? Acá dice DTO, que son los datos de transferencias de objetos de datos de transferencia, porque acá yo puedo tener un endpoint, por ejemplo, una API /productos /save, y esto en el body de la consulta, igual se hacen las llaves ahora. Ahí está. Va a venir datos que vos vas a guardar, que van a ser los datos relacionados al cliente. Estos datos que vienen en el body son generalmente los DTOs, que son los objetos de datos de transferencia, que es lo que va a recibir tu endpoint, que son los datos obviamente del producto que quieres guardar. Ahora, tu API REST va a consumir servicios definidos. También vas a tener un paquete de servicios, los service, ¿sí? Que van a hacer consultas a los servicios. Los servicios van a procesar la lógica de negocio, la validación, todo lo que para validar eso, decir, bueno, en la validación de estos datos, ¿cómo sé que viene bien? ¿Sí? Entonces acá en la parte de servicios aplico toda esa lógica de negocio. ¿Sí? Acá es donde programo toda la parte de decir, bueno, recibo, quiero guardar un producto, recibo estos datos, voy a ver si todos esos datos están bien. Bueno, en esa capa, en esa parte, en esa carpetita de service van a estar todos los servicios para guardar, para recuperar, y ahí es donde voy a procesar si esos datos vienen bien o no. ¿Sí? Y por último tengo acá la parte de lo que son los repositorios, que es el acceso a los datos, que básicamente el servicio obviamente va a tener esta capa que se va a comunicar, que va a ser la encargada obviamente de establecer una conexión con la base de datos y recuperarte los datos. Acá me estaría faltando que trabaja en conjunto con las entidades y los entities, tu modelo de datos, ¿sí? Porque prácticamente el repositorio termina utilizando el modelo de entidades para saber cómo conectarse a la base de datos. Básicamente tu modelo de entidades termina siendo una fiel copia de tu base de datos, ¿sí? O sea, prácticamente todo tu modelo de entidad va a ser muy similar
prácticamente idéntico al de tu base de datos, ¿sí? Y ahí hay un problema y por eso es que se manejan los DTOs, porque si yo estoy mencionando y estoy diciendo que mi modelo de entidades va a ser un fiel reflejo de la base de datos, yo directamente no le puedo devolver al cliente un objeto que represente a esta entidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a exponer mi base de datos. Entonces lo que tengo que hacer es un mapeador, o sea, tengo que mapear esta respuesta que le quiero dar al cliente con un DTO, o sea, con un archivo, o sea, con una estructura que sea diferente al que viene de acá de la entidad. Entonces esto se mapea y eso es lo que se le va a devolver al cliente. Entonces esto sería todo lo que es la parte del servidor. Esto hasta acá sería. Y después tenés tu cliente. No sé si les perdí en algún lado o no. Acuérdense que acá tenemos tres capas físicas, o sea, máquinas, y acá en el servidor tenemos estas tres capas lógicas prácticamente, donde tenemos definido las REST, las APIs REST, los servicios y el acceso a los datos y las entidades. ¿Sí? ¿Sí, Ricardo? Sí, profesor, ¿tú me lo podría volver a explicar lo que serían los servicios en breve? Esta parte de services, sí. El servicio acá, porque, mira, imagínate que vos tengas sería tu API REST. Esto te va a devolver un entity response. Y acá vos tendrías, por ejemplo, get all productos. Este sería el método que vos tendrías asociado a este endpoint acá en la parte de las REST, ¿sí? Ahora, como esto es solamente REST, ¿sí? No tiene por qué conocer la lógica de la aplicación, sino que este método le va a terminar consultando a una capa de servicio que la capa de servicio sí ya conoce cómo resolver la lógica de negocio de la aplicación. Entonces, en tu capa de servicio vos vas a tener un método, así como este otro, que va a ser llamado por este, donde ya tu servicio, por un lado, va a conocer el acceso a los datos. Eso por un lado, o sea, vas a saber cómo recuperar los datos. Y por otro lado, si viene un método como el de save, por ejemplo, para guardar un producto, vos en la capa de servicio vas a poder validar esa información que viene, ¿sí? Entonces vos utilizás todo lo que viene a ser la parte de validaciones y lógica de negocio, lo metes acá en la parte de servicio, ¿sí? Y esto le puede pedir una consulta al repositorio de datos, ¿sí? O sea, en este caso le va a pedir todos los productos, esto le va a devolver. Acá en el servicio incluso esta respuesta que viene del repositorio vos podés mapear, o sea, acá podés meter un mapper. Mapper es simplemente para transformar o crear un DTO, o sea, transformar los datos que vienen de acá para mandárselo a la API REST y que esto le devuelva al cliente. O sea, esto lo puedes meter incluso acá, ¿sí? O sea, Perfecto, profesor. Bien, ahora entiendo. ¿Perdón, cómo? Sí, ahora entiendo. Ah, Ahora estoy entendiendo. sí, lo único que tiene, digamos, este tipo de arquitecturas es que depende muchísimo de las entidades. O sea, está muy sujeto, o sea, todo está centrado en el modelo de entidades que vos tengas, ¿sí? Porque al fin y al cabo es como que todo depende de tu modelo de entidad acá. Después, bueno, esto lo más que vimos acá es la parte de lo que viene a ser el servidor, la aplicación orientada al servicio, ¿sí? Esto es lo que hace
en la parte del backend. ¿Sí? Y esto acá es lo que programaría el frontend. ¿Sí? Esto parece un quilombo, pero en la práctica no es tanto. ¿Sí? Es más sencillo de lo que uno piensa. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Quiero llegar a desarrollar un ejemplo así. Entonces, tendríamos acá nuestras 3 capas físicas, nuestros 3 equipos físicamente, y en nuestro servidor tendríamos nuestras 3 capas. ¿Sí? Y en el lado del cliente, por ejemplo, podríamos llegar a pensar también en establecer algún tipo de arquitectura, ver qué arquitectura se adaptaría mejor, porque así como estructuramos toda esta arquitectura acá en el lado del server, también podemos aplicar obviamente en el lado del cliente y decir, bueno, qué tipo de arquitectura voy a estar manejando. ¿Sí? Una arquitectura de modelo vista controlador es más diferente, digamos, a una arquitectura de 3 capas, porque prácticamente, o sea, no podríamos establecer una asociación directa con la arquitectura de 3 capas porque en el modelo vista controlador tenemos las vistas que procesan la presentación y tenemos un controlador, y el controlador simplemente está haciendo la comunicación entre las vistas y el modelo. Entonces, ¿qué es lo que abarcaría tu modelo? ¿Sí? O sea, es diferente a lo que es una arquitectura en 3 capas. ¿Sí? Pero también es un patrón arquitectónico que se podría estudiarlo para ver cómo implementarlo. ¿Sí? Esta es una arquitectura bastante sencilla. Como les digo, parece un quilombo, pero en realidad no lo es. Simplemente tenemos definido nuestras APIs REST, tenemos definidos nuestros servicios que procesan toda la lógica de negocio, y después tenemos nuestra capa de acceso a los datos, que son los repositorios que conocen cómo acceder a los datos y las entidades que va a manejar. Al fin y al cabo, como les digo, todo va a terminar dependiendo de las entidades, de nuestro modelo de entidades. ¿Sí? Este tipo de arquitectura funciona bien. Simplemente hay que mantener una organización en el código, es algo que funciona muy bien. Yo ya lo he probado, lo he trabajado, lo he implementado incluso, pero sí, digamos, tu modelo de entidades termina siendo un fiel reflejo de tu base de datos. Te puedes llegar a ver en aprietos cuando no hay coincidencia entre tu modelo de entidades y tu base de datos. Ahí ya es como que te puedes ver en aprieto y decir, bueno, ¿y acá qué hago? ¿Sí? Existen también otros tipos de arquitectura que acá no está. No sé por qué no está. Que son las arquitecturas hexagonales. Este también es otra forma, otro tipo de arquitectura. No es la imagen. Que parece, digamos, como una forma hexagonal, pero también es otra forma, otra arquitectura de establecer el proyecto. ¿Sí? Este tipo de arquitectura está bueno porque trabaja muchísimo en la independencia. ¿Sí? Es prácticamente decir, bueno, yo no quiero centrar todo el tema de la aplicación, no lo quiero centrar en las entidades, sino que lo voy a poner como un eje principal el dominio. ¿Sí? O sea, acá voy a tener 3 capas, voy a tener la infraestructura, voy a tener la capa de aplicación y la capa de dominio. ¿Sí? Y cada una es totalmente independiente. Yo en la capa de infraestructura voy a definir todos los más detalles específicos de implementación y conocer prácticamente todos los puertos, digamos, o sea, todas las APIs REST que entran, todos los servicios de entrada que ofrece la aplicación y todos los servicios de salida que tiene. ¿Sí? Ya después en la parte de la capa de aplicación proceso todo lo que es la lógica, y en el dominio manejo todo mi modelo de datos. ¿Sí? Entonces como que en cierta manera esto queda aislado de mi modelo de entidad. Bueno, acá en esta imagen no se entiende muy bien. No se entiende muy bien, pero acá en forma representativa de dibujito
para poder explicar la otra arquitectura es básicamente vos tendrías tu API REST también, que se va a comunicar un cliente a través de tu API REST. Y tu API REST, básicamente acá, esto sería la API REST. La API REST, en lugar de comunicarte con la clase directa de servicios, vos te vas a comunicar con una interfaz que ellos le llaman adaptador. ¿Sí? Acá vos tendrías un e-service, prácticamente simplemente vos tendrías una interfaz que es la que consume tu API REST. Entonces, esto quedaría completamente desacoplado porque vos tendrías, obviamente todas las interfaces tienen su implementación, tiene que tener implementación, acá tendrías el services de implementación, pero ya simplemente al hacer esto vos estás desacoplando porque tu API REST se está comunicando con una interfaz y simplemente tu API REST no conoce cómo está implementado esto, ¿sí? Después, a su vez, vas a tener toda la parte de persistencia, tu implementación de persistencia, y vas a tener que tu servicio, esto se va a comunicar también con una interfaz de persistencia, y esto se termina comunicando con la persistencia, y tanto esto como la interfaz de persistencia se terminan comunicando con el dominio, que viene a ser el modelo de datos, no tendrías el dominio, que es totalmente distinto a las entidades que vos guardás. Entonces queda todo tu modelo de dominio, queda completamente aislado de lo que viene a ser tu mapeo de persistencia, y todo esto te genera independencia porque prácticamente al trabajar con adaptadores y puertos, ¿sí? Uno no conoce la implementación, y si yo por ejemplo digo quiero cambiar la parte de persistencia y almacenamiento de los datos, voy a tocar solamente la implementación y esto va a seguir estando tal como estaba porque esto está manejado por una interfaz de persistencia, ¿sí? Acá iría. Es bastante complejo este modelo, pero también es otra forma de implementarlo. O sea, acá vos tendrías toda la implementación de la persistencia. O sea, es decir, si yo cambio acá, digo, bueno, me voy a mandar a otra base de datos que sea, por ejemplo, lo desarrollé en MySQL, le voy a pasar a Oracle, listo, toco la parte de implementación, pero esto sigue estando intacto, entonces no afecta a la implementación del servicio. O sea, esto queda aislado de esto, incluso hasta queda aislado del mismo modelo, ¿sí? Es una arquitectura interesante de verlo. Hoy por hoy lo estoy trabajando, esta arquitectura, y la verdad que está muy, muy buena la independencia que logra entre los diferentes componentes, ¿sí? Es otra arquitectura aparte de esta otra que acabamos de ver, ¿sí? Después también hay otras que es, por ejemplo, para que si lo quieran buscar, que es arquitectura Onion o arquitectura en cebolla. Y la otra es arquitecturas limpias o Clean Architecture, que también tiene otra estructura, digamos, del proyecto, ¿sí? Qué quilombo, ¿no? No, les prometo que en la práctica es más sencillo, digamos. ¿Sí? Esto parece muy, hablando así en términos abstractos, ¿no es cierto? En decir, porque estoy hablando mucho de, como les decía, se habla mucho de componentes, de artefactos, ¿no es cierto? Cómo están relacionados. Yo acá no, cuando hablo de arquitectura no voy a hablar ni de clases, ni de código, ni de nada. Simplemente hablo de componentes, cómo relacionar los componentes y ya, ¿sí? Incluso les puedo llegar a decir que se pueden formar como arquitectos de software y ni siquiera tienen que tener la necesidad de saber programar. Simplemente ustedes le pueden decir a los desarrolladores, utilicen esta arquitectura, cómo funciona la arquitectura, y esto le va a garantizar un proyecto de calidad, ¿sí? Esto es muy importante. Yo considero muy importante definir muy bien la arquitectura de un proyecto antes de encararlo. Ya obviamente que nos pasó por experiencia que hicimos una mala elección en mi trabajo de la arquitectura y vimos que, por ejemplo, la arquitectura hexagonal iba a funcionar muy bien, y por eso es que yo hoy por hoy en otro proyecto similar estoy aplicando esa arquitectura.
La verdad que no sabría decirte si es el modelo que más se usa. La verdad que no sé, nunca me puse a investigar cuál es el modelo de arquitectura que más se utiliza. Eso depende muchísimo del tipo de proyecto. Claro, hasta cuando empecemos a verlo en la implementación de un proyecto, ahí vamos a ver que es más sencillo, digamos. ¿Sí? Así que bueno, cada vez que empiecen a empezar a codificar un proyecto, definan la arquitectura que van a utilizar. ¿Sí? Es muy importante. Después tenemos aquellas aplicaciones monolíticas y aquellas aplicaciones de microservicios. Bueno, prácticamente yo puedo tener todo un proyecto de aplicación monolítica que prácticamente voy a tener una única aplicación, ¿sí? Que voy a gestionar todo y voy a tener una única base de datos que va a dar soporte a la aplicación. O sea, acá yo estoy hablando únicamente de una sola aplicación. ¿Sí? Acá creo un proyecto en Laravel, creo un proyecto en Spring Boot, es una única aplicación, le pongo una arquitectura de 3 capas o una arquitectura hexagonal y esto va a estar asociado a una base de datos y esto es todo el proyecto. Sí, obviamente que esto, como dice ventajas, voy a tener un fácil despliegue. ¿Por qué? Porque tengo que desplegar una sola aplicación. Y bueno, las gestiones de versión también va a ser fácil porque simplemente estoy gestionando el versionado de una sola aplicación. Ahora, se vuelve más difícil ya cuando el proyecto empieza a crecer, o sea, la complejidad va a aumentar, es como una desventaja. Y el hecho de tener grandes bases de datos, ¿sí? Y el hecho de que este tipo de aplicaciones aceptan una sola tecnología. Comienzo un proyecto en Laravel y va a nacer y va a morir en Laravel y no voy a poder integrar otra tecnología. Lo mismo si lo empiezo con Java también. Si tenemos un proyecto muy grande que va a escalar muchísimo, entonces ya uno tendría que empezar a replantear y decir, bueno, no sé si una monolítica sería lo ideal, podría pensar en una arquitectura de microservicios, o si la aplicación es relativamente mediana o pequeña, puedo pensar en el hecho de decir, bueno, una arquitectura monolítica va a dar un buen soporte y aplico una determinada arquitectura que acabamos de ver. ¿Sí? Y las aplicaciones de microservicios, ¿qué son? Bueno, en lugar de tener una sola aplicación, ¿por qué no tener dos? ¿Por qué no tener tres? ¿Por qué no tener 4 aplicaciones? ¿Sí? Es prácticamente decir, subdivido las tareas, ¿sí? Y puedo decir, bueno, voy a crear toda una aplicación que se encargue de la gestión de logueo, por ejemplo, y tener otra aplicación que se encargue de toda la gestión de productos y categorías y tener otra aplicación que se encargue de otra gestión, digamos. Sí, obviamente que las aplicaciones se conocen entre sí y vos podés establecer una comunicación con esta aplicación y esta otra aplicación le puede dar respuestas. ¿Qué ventajas obviamente tenemos acá? Bueno, como ventajas es simplemente el hecho de que puedes implementar esta aplicación con una tecnología y esta otra aplicación con otra tecnología. ¿Por qué? Porque son dos aplicaciones completamente diferentes, ¿sí? Y a su vez, obviamente, que cada una incluso hasta puede manejar su propia base de datos. Entonces, como ventajas, bueno, tenemos los despliegues independientes, porque yo puedo agarrar y trabajar todo en esta aplicación y no va a afectar a esta otra. ¿Sí? Entonces yo puedo desplegar esta aplicación y después puedo desplegar esta otra. O sea, es completamente independiente el despliegue. El despliegue cuando lo desplegas en algún servidor que va a utilizar el cliente, o si no se dispone de un servidor, se contrata un servidor en la nube y se despliega ahí la aplicación, digamos. La descentralización de las bases de datos, claro, porque si cada aplicación maneja su propia base de datos, puedes tener datos acá almacenados. Por ejemplo, tú una gestión de logueo de usuario lo manejas acá y todo el resto de la aplicación lo manejas acá. Balanceo de carga. Claro, genera un balanceo de carga porque no vas a sobrecargar todo en la misma aplicación. Por ejemplo, si yo tengo acá una gestión de productos y en este otro lado tengo toda una gestión de otra cosa y tengo clientes que están haciendo peticiones acá, va a impactar acá y esta otra aplicación no va a tener impacto. Ahora, el tema de la pregunta es que por ahí uno dice, bueno, pero ¿y cómo haces si yo tengo
esta aplicación, porque acá es donde nace la pregunta y es algo que yo, al menos yo me pregunté, decir, bueno, está todo bien, despliego esta aplicación, pero como yo le digo al cliente, che, mira, trae todos los productos. Ah, perfecto, y si esto está desplegado en un equipo, con una dirección y esto con otra dirección, ¿qué hago? ¿Cómo le digo al cliente a dónde apuntar? Bueno, esto se establece acá un gateway, que es el que va a recibir las peticiones, y el gateway va a saber resolver hacia dónde tiene que redireccionar la consulta, ¿sí? O sea, acá se mete un gateway de entrada que resuelve justamente ese tipo de peticiones. La reusabilidad en diferentes proyectos sí, porque vos podés agarrar y utilizar, como es un proyecto independiente, vos lo podés utilizar con otra aplicación. Y bueno, y la diversidad de tecnologías. Obviamente, ¿cuáles van a ser las desventajas de todo esto? Que cada aplicación tiene su propio despliegue. Si vos tenés una arquitectura de microservicios y definiste o decidiste crear 4 o 5 microservicios, vas a tener que hacer el despliegue de los 4 o 5 microservicios que creaste, porque obviamente que si un microservicio utiliza el otro tiene que estar desplegado, si no, no lo va a encontrar. La complejidad operacional. Aumenta la complejidad operacional porque si yo acá tengo definida una operación, ¿sí? Y esta operación tiene que hacer consulta a otro microservicio o tiene que hacer consulta a 2 o 3 microservicios, voy a decir, pero a ver, acá hay algo complejo porque al fin y al cabo mi operación terminó siendo más compleja y podría haber resuelto en una aplicación monolítica y ya. ¿Sí? Y obviamente, bueno, manejar la consistencia de los datos, ¿no es cierto? O sea, porque tienen que tener en cuenta de que son aplicaciones completamente diferentes, ¿sí? Que se comunican entre sí. Este tipo de aplicación todavía lo probé en la práctica, pero no hice despliegue ni implementación de esto, solamente para saber cómo funcionaba. Por ahora, solo monolítico. Bien. Bueno. La clase que viene ya vamos a empezar, vamos a arrancar con programación, ¿sí? Vamos a comenzar viendo la parte de la capa de presentación, que es la más que tiene más cosas para aprender, o sea, porque acá en la parte de la capa de presentación tenemos tecnologías para aprender que son HTML, que son CSS, que es JavaScript y jQuery. O sea, tenemos que aprender estas 4 tecnologías solo para hablar del cliente. Y después, una vez que ya sabemos, más que nada, el más difícil de acá de todo esto es JavaScript, es el más complejo, ¿sí? Después está otras librerías como Vue, como React, como Angular. Angular es más un framework, que son de JavaScript, pero obviamente que bueno, para entender cómo funcionan estos tres, uno tiene que saber obviamente la base. Más que nada React, que hicieron un JSX que combina un HTML con un JavaScript y está bueno, pero también te vuela la cabeza. Así que bueno, la clase que viene ya vamos a arrancar con esta parte, con el tema de la capa de presentación, y después bueno, vamos a ver cómo armar una API, ¿sí? Y hacer que nuestro cliente consuma datos de nuestra API que creamos. Hay un montón. Yo voy a estar trabajando con Visual Studio Code. Pueden descargarse Visual Studio Code o también si ya tienen el Visual Studio también lo pueden hacer ahí tranquilamente, ¿sí? Porque también tiene para hacer HTML, CSS y JavaScript. Así que bueno, esto hasta hoy sería la clase de hoy. Ya vimos un poco de arquitectura
ya tenemos una base para empezar a desarrollar nuestros proyectos, así que bueno, nos estaremos viendo el jueves de la semana que viene, ya empezando a conocer un poco los lenguajes que tenemos que codificar para crear nuestra aplicación. Va a estar buena, les prometo que va a estar buena. Así que bueno, nos vemos la clase que viene, el jueves de la semana que viene. Espero que no sea feriado, ¿no? No, creo que ya no hay más. Ok, profesor, que tenga una excelente noche. Gracias, profe. Dale, listo. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.